libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, versión Reina Valera. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El tema de esta noche es excelencia que proviene de Dios. Hay que entender y comprender en esta poderosa noche, ¿verdad?, qué es la excelencia y realmente de dónde proviene. Cuando un vaso se quiebra, el cielo automáticamente se manifiesta. Nuestra generación admira lo fuerte, lo visible y lo que no muestra grietas. Y es importante nosotros saber que muchas veces lo que admira nuestra generación no necesariamente es lo que admira Dios. La gente, para admirarte, tiene que verte completado, tiene que verte perfecto, tiene que ver que tengas muchos likes, muchos seguidores en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, ¿verdad?, en todas las redes sociales, para probablemente admirarte. Y es una posición la cual tú y yo a simple vista o al ojo humano no mostramos grietas, no mostramos debilidades, no mostramos crisis, no mostramos problemas, porque ¿quién seguiría a alguien que está mostrando su debilidad? ¿Quién seguiría a alguien que está mostrando su problema? ¿Quién seguiría a alguien que está mostrando su crisis? ¿Alguien está conmigo? Estoy predicando solo. Entendiendo y comprendiendo, ¿verdad?, esto que le acabo de hablar, el reino de Dios se manifiesta en una dirección totalmente opuesta. Dios no es glorificado por vasos impresionantes, sino por vasos totalmente rendidos. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica, cuando Dios te crece, es cuando tú y yo tomamos la decisión correcta para entregar y rendirnos ante Él, y Él poder mostrar su gloria, Él poder mostrar su presencia, Él poder provocar su luz en tu vida y en mi vida. Amén. Pablo no describe este suceso desde la comodidad del triunfo, sino desde la tensión de permanecer cuando todo aprieta, cuando todo se pone difícil, cuando las cosas parecen que no van a cambiar, cuando el deber te llama, el de ver la luz, el de ver el agua, el de ver la renta, el de ver el teléfono. Alguien me sigue en esta poderosa noche. Cuando la cosa se aprieta, ahí es que verdaderamente tú y yo sabemos si de nosotros va a salir la excelencia que proviene de Dios o va a salir la humanidad que proviene de nosotros. Entendiendo esto en esta noche es lo que da pie al mensaje que dice excelencia que proviene de Dios. Y si proviene de Dios, ¿qué significa? Que usted y yo no tenemos nada que ver. Cuando algo proviene de Dios es permanente. Cuando algo proviene de Dios es eterno. Porque en el peor de los casos, cuando la cosa parece apretar, usted y yo podemos tomar la decisión de quitarnos, pero en lo que proviene de Dios, no. Voy con calma. Los veo un poco preocupados. Aquí no hay negación del dolor. Hay conciencia del contenido. No se te está diciendo una superfe que indiques que no te duele. La fe no niega la realidad de la tristeza, del llanto y del dolor, pero la fe navega por encima de ella. La fe navega por encima de las circunstancias. La fe navega por encima del problema. La excelencia provoca que tu problema y tu circunstancia se vea pequeño en las poderosas manos de Dios. Sí, Señor. Cuando Dios permite la presión, no está probando tu resistencia,
está revelando su residencia. Lo voy a repetir. Cuando Dios permite que seas presionado, permite la presión en ti, no está probando cuánto tú puedes resistir, está probando cuánto Él vive en ti, cuánto de Dios tú y yo tenemos. Entender esto te va a cambiar la vida. Entender esto te va a llevar al otro nivel. Entender esto te va a ayudar a llegar a tu destino. En una ocasión el Señor le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero es interesante ver que entre el llamado y la orden de obediencia que le dio Dios de pasar al otro lado, diga conmigo, se desató una tormenta. Se desató una crisis. Se desató un problema, se desató una situación que probablemente para usted, para mí, no sucede en este tiempo. Claro que sí. Cada vez que Dios nos da una instrucción que se debe manejar con excelencia, se desata una tormenta, se desata una crisis, se desata un problema, se desata una situación que nos pone a tambalear y a decir: verdaderamente, Vilma, Dios me habló. Verdaderamente Dios me entregó esa palabra. Verdaderamente Dios provocó que algo se manifestara sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi generación. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Claro. Hay momentos que llegan a nuestra vida no para derribarnos ni para ver cuánto resistimos, sino para ver cuánto tenemos de Dios por dentro. El versículo dice 7, hablando el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? La presencia de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios en vasos de barro. ¿Quién es barro en las manos de Dios? Todos nosotros. Somos carne, somos frágiles, somos débiles, pero el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, decidió poner su máxima expresión en ti y en mí. Si tiene algún problema con eso, pelee con aquel que lo llamó. Si tiene algún problema con eso, alterque con aquel que lo llamó. Pero entendiendo este principio, vas a poder conocer en esta noche que la excelencia que Dios desata sobre ti proviene de Él y no de mí. ¿Alguien está conmigo? El tesoro no es lo que haces, no es algo que produces, no es lo que defiendes. El tesoro es Cristo vivo, habitando en un cuerpo mortal, en tu cuerpo y en mi cuerpo. El cielo confió su gloria en el barro, no porque el barro fuera digno, sino porque el barro aprendió a depender de Dios. Si no puede decir amén, diga aus. No lo depositó en nosotros porque somos el vaso perfecto. Si usted va a depositar algo en un envase, usted verifica primero que el envase no esté ¿qué? Roto. Yo no sé si usted me está entendiendo, estoy predicando solo. Sin embargo, Dios le plació poner su tesoro, la máxima expresión de Él, que es el Espíritu Santo, sobre barro, sobre gente que se rompe, sobre gente que se debilita, sobre gente que tiene virtudes pero también tiene defectos, sobre gente que probablemente ha tratado de hacerlo todo, pero probablemente entiende que no ha llegado, probablemente entiende que no ha completado el ciclo que Dios tiene para ellos y para toda su generación. Sin embargo, diga, Dios decidió poner esto en barro. Este tesoro no es un don, ni un llamado, ni un ministerio. Este tesoro es la gloria de Dios revelada viviendo sobre nosotros. Por eso el enemigo nunca pelea contra tu futuro primero. Pelea contra tu identidad, con lo que tú eres. Con que eres hijo de Dios, Julio. Tú eres hijo de Dios. Tú cargas a Dios por dentro. Pues necesito presionarte. Necesito exprimirte para ver qué sale de ti, para ver cuánto puedes ver la mano de Dios manifestada sobre tu vida. No me importan tus imperfecciones, no me importan tus defectos, no me importan tus debilidades. Lo que me importa ver es cuánto
carga Julio de mí. ¿Alguien está conmigo? El ataque no es señal de debilidad, es evidencia del contenido. Lo voy a repetir. El ataque del infierno no es señal de que eres débil. Es la evidencia de que cargas a Dios por dentro. Diga, por dentro. Está conmigo 24/7. No me deja, no me desampara, no me abandona. No se retira en medio del campo de batalla. Y veía en esta tarde la famosa película de David, que es una historia exacta de lo que sucedió en la Biblia. Y me llama la atención el evento cuando este joven fue llamado de parte de Dios cuando estaba en el campo atendiendo ovejas. Un trabajo común, un trabajo que cualquiera puede realizar. Sin embargo, en medio de la soledad, en medio de atender las ovejas de su padre, la excelencia se manifestó en David. La excelencia se manifestó en un niño sin título, sin posición, sin probablemente hasta ese momento llamado, pero tenía un deseo grande de adorar a Dios por encima de todas las cosas, porque sabía que la excelencia de vencer al león, de vencer al oso, no provenía de él como niño, provenía de Dios. Y tener eso claro en la vida de un niño, después joven y adulto como David, le cambió la vida. Tener eso claro en la vida de cada uno de nosotros en el momento de crisis, en el momento que se levanta el gigante, como muestra la historia que se levantó en el pueblo de Israel, porque como decía, el gigante no está atacando lo que tú eres, está atacando el contenido que hay dentro de ti. Va detrás de lo que cargas, va detrás de tu identidad, va detrás de lo que Dios estableció desde generación en generación. Y cuando tú entiendes esto, automáticamente tú empiezas a caminar conforme a lo que Dios dijo y no conforme a lo que tú quieres hacer. Barro no es debilidad accidental. Barro es un diseño intencional. El barro grita: no puedo solo, no soy autosuficiente, no me sostengo en mí mismo, pero en la excelencia del poder que proviene de Dios se sigue manifestando en nosotros. Aunque el barro grita todas estas cosas, la excelencia que Dios desata sobre nosotros grita automáticamente que sin Él nosotros no somos nada. La excelencia divina solo se manifiesta cuando nuestra autosuficiencia ha muerto. Eso yo lo sé hacer. ¿De qué nos sirve estar preparados teológicamente o físicamente si no permitimos que la excelencia del poder se manifieste en nosotros? En la etimología de la palabra excelencia, esta palabra se conoce como hipérbole. Si usted va al español, usted se da cuenta que una hipérbole es una exageración. Sin embargo, en el griego original, la palabra traducida excelencia, hipérbole, significa exceso, sobreabundancia, algo que sobrepasa los límites normales. Lo voy a repetir. Cuando hablamos de excelencia del reino, es el exceso, es sobreabundancia, es algo que sobrepasa los límites, lo que significa que cuando usted y yo cargamos la excelencia de Dios, usted no es una persona normal, porque si usted le sirve a Dios, es imposible que si usted carga a Dios, usted sea una persona normal, aunque usted insista ser normal.
Y el exceso, la sobreabundancia y lo que sobrepasa los límites proviene de la excelencia. Y el texto dice, hablando el apóstol Pablo, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? La presencia de Dios en vasos de barro, usted y yo, para que la excelencia, para que el exceso, para que la sobreabundancia, para que sobrepasen los límites provenga de Dios y no de nosotros, que estamos ahí atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. Pablo cita una verdad en este tiempo que el enemigo ha querido callar. Dios no unge lo que se cree capaz. Dios unge lo que sabe que es dependiente de Él. Yes, aleluya. Lo voy a repetir. Dios no unge al que se cree capaz. Dios unge al que se cree dependiente de Él. Si no, pregúntele a David. Mientras fueron a ungir a todo el mundo, él estaba en el campo trabajando. No lo llamó, no lo pidió, no quería las luces, no quería el palacio, no quería las cámaras, pero a ese que no quería, a esa que no quería, fue la que Dios llamó. Fue la que Dios determinó, tú me vas a servir. Tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastora, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser misionero, tú vas a ser maestro. Aquel que no quiere porque sabe que la excelencia no proviene de él, sino de Dios. A ese es el que Dios le encanta llamar. A esa es la que Dios le encanta empujar. A esa es la que Dios le encanta que llegue a su destino profético. Yes. Cada frase es una frontera espiritual. Pablo no niega la presión. La interpreta correctamente, pastora. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Alguien ha estado desesperado alguna vez? ¿Alguien ha estado atribulado alguna vez? Eso significa estoy más triste, estoy más angustiado. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, tal vez me puedo caer en el camino, pero nunca destruidos. Esto revela una verdad eterna. El cuerpo puede caer, pero el tesoro no retrocede. La presión no vino para destruirte. La presión vino para que comprendas que el poder de Dios no procede de ti, procede de Él. La ecuación del reino dice llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Sigue citando el versículo porque todo el mundo quiere llevar la vida, Jocelyn. Todo el mundo quiere llevar la bendición. Todo el mundo quiere carro, todo el mundo quiere casa, todo el mundo quiere la prosperidad. Y no hay ningún tipo de problema con la prosperidad porque Juan le dijo a Gallo, deseo que seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. O sea que si mi alma no prospera, yo no puedo hablar de prosperidad. Si mi alma no avanza, yo no puedo hablar de excelencia que proviene de Dios. Si mi alma no prospera, yo no puedo decir que la excelencia proviene de Dios. Es interesante ver que este versículo es uno de los más usados. Sin embargo, a veces no entendemos qué es lo que significa. La cruz no fue un evento, fue un estilo de vida. Morir aquí no es desaparecer. Morir aquí significa dejar gobernarte, Julio. Esa es la parte más difícil de nosotros. Que Dios nos gobierne. Porque cuando usted y yo, pastora, llegamos a una mayoría de edad, decimos equivocadamente, ay, a mí nadie me manda. Ya yo sé lo que tengo que hacer.
cuán dependientes somos de Él. Excelencia que proviene de Dios. La cruz jamás te va a debilitar. La cruz te va a posicionar para la manifestación de Dios. Una de las cosas que hace la cruz de Cristo es que te prepara para que Él se manifieste. Cuando hay una cruz, ¿qué es lo que hay en medio del camino? Si hay una cruz, ¿qué hay? Crucifixión. ¿Para qué va a haber una cruz si no hay a quien crucificar? La cruz es sinónimo de crucificar nuestra carne con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. En otras palabras, que en medio de la excelencia que proviene de Dios, yo tengo que ser crucificado, yo tengo que ser crucificada. Ya no habla el pastor Jonathan, ya no habla la pastora Brenda, ya no habla ministro Julio, ya no habla ministra Birma, ya no habla Jocelyn, ya no habla nadie más. Habla Cristo. Pero para que Cristo hable en nosotros, tenemos que pasar por la cruz. Yo quiero que la prosperidad de Dios se manifieste. Yo quiero que la vida de Dios se manifieste. Pero primero tengo que pasar por la muerte y manifestar la muerte de Jesús para que se manifieste ¿qué? La vida. Si primero yo no muero, ¿cómo voy a poder resucitar? Si primero yo no entrego, ¿cómo me voy a poder levantar? Si primero yo no me debilito, ¿cómo Él va a crecer en mí? Excelencia que proviene de Dios. Fíjense que le dije que la excelencia es un exceso de límites. Cuando tú y yo chocamos con Él, diga jamás volveremos a ser igual. No hay manera que alguien me diga que chocó con Él y que siga siendo igual. No la hay. No se trata, lo he dicho otras veces, de un ayuno de 40 días y 40 noches. Hay que orar, hay que ayunar, pero eso no le tuerce el brazo a Dios. Venir a su presencia y reconocer que somos barro nos va a cambiar la vida. Reconocer que solos no podemos. Reconocer que si algo tenemos es porque Él lo dio, es porque Él lo entregó, es porque Él lo manifestó. Aleluya. Si hoy estás bajo presión, no es señal de abandono, es señal de contenido eterno. Dios mío, aleluya. No sigues de pie porque sea fuerte. Sigues de pie porque Cristo vive en ti. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Padre en esta noche? Por eso tú y yo seguimos de pie. El barro puede ser golpeado, pero el tesoro no se rinde. Mientras Cristo viva en ti, tu historia no termina bajo presión. Dios no viene a reparar tu barro, viene a activar la gloria que ya depositó dentro de ti. Muchas veces estamos pensando que Dios repare lo que está roto en nosotros y lo que Dios desea es activar lo que ya tú y yo cargamos dentro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza. ¿Fortalezas cuáles? Mentales. ¿Cuál es mi mayor enemigo? Para que la excelencia se manifieste. Mi mente. Lo que yo pienso. Idioma defectuoso. Pensamiento defectuoso. Ustedes se la saben. Muchas veces no llegamos a la excelencia que proviene de Dios por lo que yo pienso. Lo que yo pienso amarra lo que yo hago y lo que yo digo.
Pero sin embargo, en esta noche el apóstol Pablo empieza hablando en 2 Corintios capítulo 4, versículo al 7 y 10, que tenemos el tesoro de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios en vasos de barro, que aunque estemos atribulados, angustiados, perseguidos, nunca estaremos destruidos, pero que tenemos la obligación de llevar con nosotros la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste y pueda resucitar en nosotros. Aleluya. El reino de Dios no se apoya en vasos fuertes, se apoya en corazones rendidos. La presión no te rompe, te revela. Cada vez que hay presión, sale que hay en el pastor Jonathan. Cada vez que hay presión, sale lo que hay en la pastora Brenda. Cada vez que hay presión, sale lo que hay en la ministra Birma. En presión es que usted sabe quién es quién. Donde el barro cede, la gloria de Dios fluye. El tesoro jamás, diga jamás, huye del quebranto. El tesoro de Dios jamás huye del quebranto. Se manifiesta en él. ¿Qué es manifestarse? Se muestra lo que yo cargo dentro. ¿Qué tú y yo cargamos? A Dios. Donde quiera que yo me muevo, si me voy a mi casa, está Dios. Si me voy al trabajo, está Dios. Si me voy a la plaza, está Dios. Si me voy al baño, está Dios. Si me voy a la calle, está Dios. Esto no es derrota. Es identificación con Cristo. Muerte del ego, renuncia al control y obediencia que cuesta. Esta es la parte más difícil. Para que la excelencia que proviene de Dios se manifieste, tenemos que obedecer. Y miren que la parte más difícil de nosotros, como hablé ahorita, es que no nos gusta obedecer. Pero es que Dios dijo que había que llegar a la puerta por acá. Había que llegar a la puerta por la parte de atrás, pero si el camino a llegar a la puerta más cerca es por aquí. Pero ¿por qué yo voy a dar la vuelta si el camino queda más cerca al lado de allá? Diga, obediencia. Excelencia que proviene de Dios. Cuando tú y yo somos excelentes, jamás vamos a cuestionar, vamos a reaccionar en favor del reino. Lo voy a repetir. Cuando tú y yo somos obedientes, jamás vamos a cuestionar, vamos a reaccionar en favor del reino. Excelencia que proviene de Dios. Y para cerrar, Dios no te escogió por tu resistencia, te escogió por tu rendición. Ay, Dios mío. Alguien que me entiende en esta noche. Dios no te escogió por tu resistencia, te escogió por tu rendición. Él sabe que sin Él no puedes resistir. Pero cuando te rindes, le das la oportunidad de que Él opere. Cuando te rindes, le das la oportunidad que Él te defienda. Si yo me paro en el campo de batalla como se paró David en la película y en la historia bíblica, y se levanta un gran gigante, lo primero que yo voy a hacer es entregarme a las manos de Él para que Él se manifieste. Hoy, Dios no te escogió para que tú pases trabajo. Él te escogió para que tú le creas y gobiernes en medio del caos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero nunca destruidos. Hoy Dios te habla. Tú que me ves a través de las redes sociales, que puedas entender que el depósito más grande y el tesoro que es más grande que tú y yo tenemos es que cargamos a Dios por dentro.
Hoy Dios nos llama a reconocer que su presencia está en una vasija llena de imperfecciones, pero buscando la rendición ante Él para poder llegar a nuestro destino. Hoy Dios te hace un llamado a ponerte de pie y decir, probablemente humanamente yo no puedo, pero como la excelencia proviene delante de Él, hoy yo me rindo, hoy yo me entrego, hoy yo dejo de cuestionar, hoy yo dejo de argumentar y empiezo a caminar por la vereda que Dios me trazó para poder llegar al lugar que Dios dijo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima. Bendiciones.